Pues durante siglos, muchísima gente ha estado esperando la construcción de un tercer templo de piedra. Ujú. Allá en el Medio Oriente, ¿no? Como si fuera una especie de reloj de arena para el fin del mundo. Claro, una cuenta regresiva literal. Exacto. Y bueno, las expectativas de ver grúas, ingenieros, cemento en Jerusalén, pues generan debates interminables. Sí, sí. Y hasta movilizaciones políticas impresionantes. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué pasaría si un análisis teológico riguroso demostrara que mirar hacia esa maquinaria de construcción es históricamente un retroceso monumental? Wow. O sea, ¿qué pasa si el arquitecto principal ya no quiere usar ladrillos inanimados, sino vida misma? Pues es una premisa que voltea por completo las expectativas teológicas convencionales, la verdad. Ajá, Porque en lugar de mirar hacia el futuro buscando un edificio físico tangible, este argumento sugiere que la obra más importante ya se terminó hace más de 2000 años. claro. Y, o sea, pasar de la materia inerte a una biología espiritual, pues es la definición absoluta de un cambio de paradigma estructural. Y justo de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Estoy súper emocionada de adentrarnos en esto. Yo también. Estoy listo. Para quienes buscan comprender las perspectivas más debatidas de la historia y la religión, hoy tenemos un análisis exhaustivo de un documento sumamente provocador. Se llama Sacerdotes de Sadoc, el Templo de las Piedras Vivas y la abrogación del edificio físico. Un título fuerte, sin duda. Sí, muy fuerte. Y la misión de este espacio hoy es adentrarnos en un choque de ideas gigantesco. Porque por un lado tenemos la visión del dispensacionalismo, Ujú. que, bueno, anticipa y espera la construcción literal de ese templo de mampostería, y por otro, la perspectiva que plantea este documento que argumenta que ese templo, tan esperado, de hecho ya existe. Exactamente. Y para establecer el contexto para quien nos escucha, este documento utiliza como base principal los textos del apóstol Pablo y el libro a los Hebreos, Ajá. principalmente para desmantelar la necesidad de un edificio físico. O sea, quitarle la validez al ladrillo, digamos. Sí, 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 lo que hace el autor es tomar la famosa visión del profeta Ezequiel, que es una visión antigua que describe un templo con medidas hiperdetalladas. Súper técnica, sí. Exacto, y propone que esa estructura es simplemente una sombra. Una sombra. Sí, una maqueta temporal de una realidad infinitamente mayor y definitiva, que es el cuerpo de creyentes. Ok, a ver, vamos a desempacar esto, porque es crucial para entender la mecánica de todo el argumento. Claro, adelante. Para dimensionar este choque de ideas, primero hay que entender qué es exactamente lo que refuta el texto. Ujú. El dispensacionalismo ha popularizado la idea de que la historia humana requiere volver a un sistema antiguo, pero el documento se apoya fuertemente en las cartas de Pablo para explicar por qué esto sería un error categórico. Es que el dispensacionalismo es una corriente que afirma que la divinidad volverá a tratar de manera central con la nación de Israel a través de la restauración de este templo físico. Y con un sistema de sacrificios literales otra vez, ¿no? Exacto. Sin embargo, el texto que estamos analizando contrasta esto directamente con Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Ajá, el famoso pasaje del muro. Ese mero. En ese pasaje, Pablo explica que en la antigüedad existía una barrera literal y cultural infranqueable entre los judíos y los gentiles. O sea, había un muro físico en el templo antiguo que prohibía el paso bajo pena de muerte. Totalmente. Y el argumento aquí es que el sacrificio central del nuevo pacto demolió esa pared intermedia de separación. Para hacer de ambos grupos un solo cuerpo unificado. Exacto, unificarlos por completo. A ver, imaginemos esto con una analogía, como el sistema financiero global de hace un siglo. Ok, te sigo. Cuando existía el patrón oro, todo el dinero impreso en papel tenía que estar respaldado por lingotes físicos, guardados en una bóveda de alta seguridad. En un lugar geográfico concreto. Exacto, físico y excluyente. De pronto se introduce un sistema financiero completamente descentralizado, Ujú. como una red digital que valida transacciones en tiempo real a través de millones de nodos, unificando a usuarios de todo el mundo sin fronteras. Sí, una red global. Ahora, si alguien después de operar en esta red global ultra rápida dijera, oigan, necesitamos volver a construir una gran bóveda de ladrillos y llenarla de metales pesados para que el sistema funcione. Pues sería absurdo.
No solo sería ilógico, sino que destruiría la eficiencia de la nueva red. Si se sigue la lógica de Pablo en Efesios, reconstruir un templo de piedra hoy no sería exactamente como volver a levantar una barrera de exclusión que ya fue demolida a propósito. Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la conclusión teológica a la que llega el documento. ¡Wow! Argumenta que reconstruir el templo físico implicaría un retroceso en la historia de la salvación. O sea, ir para atrás. Sí, no representa un paso hacia la culminación de los tiempos, sino un salto brutal hacia atrás. Ujú. Y el documento conecta esta idea de manera muy astuta con la advertencia que hace Pablo en su carta a los Gálatas. Ah, claro, cuando cuestiona por qué alguien querría volver a los rudimentos débiles y pobres, ¿no? Exactamente. En la lógica del texto, la evolución espiritual es irreversible. No puedes desactualizar el software. Pero, a ver, si retroceder a los ladrillos y a la separación física destruye el progreso del sistema, Ajá. ¿qué material propone entonces este nuevo pacto? Porque un edificio, incluso uno metafórico, pues no se sostiene en el aire, se necesitan cimientos. Sí, se necesitan materiales. Y ahí es donde el documento presenta un cuadro comparativo fenomenal. A ver. Entre la sombra, que es el sistema levítico que vemos en Ezequiel, y la realidad, que es el nuevo pacto. Empezando por los materiales de construcción, supongo. Claro. En la sombra, el templo requería piedras físicas talladas por el hombre, piedras frías e inertes. Y en la realidad, basándose en la primera carta de Pedro 2.5, los materiales de construcción son piedras vivas. Exacto. Se describe a las personas mismas siendo edificadas como una casa espiritual. Y luego está el enorme tema de la ubicación de la gloria. O sea, en el modelo antiguo, la presencia divina estaba confinada geográficamente. En un solo lugar. Estaba encerrada en el lugar santísimo, un cuarto oscuro de pocos metros cuadrados detrás de un velo súper grueso. Donde casi nadie tenía acceso, de hecho. Sí, pero en la realidad presente, basándose en textos como Corintios, esa presencia se muda. Sí, cambia de código postal, por así decirlo. Exacto. Ya no habita en una caja fuerte en el Medio Oriente. Literalmente se dice, ¿no sabéis que sois templo? Es una descentralización total de lo sagrado. Totalmente. Pero fíjate, donde este contraste se vuelve teológicamente más denso, y donde se responde verdaderamente al cómo y al porqué de este cambio, Ajá. es en el motor del templo, el sistema de sacrificios. Uf, ese es un tema fuertísimo. Lo es. Hay que imaginar lo que era realmente el sistema levítico. No era un lugar aséptico o silencioso. Era un matadero constante. Literalmente. Día tras día la sangre de animales fluía sin parar. Era un sistema que, por diseño, pues nunca terminaba porque la sangre animal no tiene la capacidad de limpiar la conciencia humana. O sea, ¿era solo una cubierta temporal? Exacto. Y aquí es donde el documento introduce el libro de los Hebreos, particularmente el capítulo 10. Ah, el capítulo 10 es clave. Clave, porque muestra un sacrificio único y definitivo que abrogó ese sistema, lo anuló por completo. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Porque la maquinaria del templo antiguo entra en conflicto directo con la teología moderna. El documento contrasta ese sacerdocio levítico que operaba los sacrificios animales con algo llamado el orden de Melquisedec. Sí, el gran cambio de guardia. Espera, pausa ahí, porque hemos hablado de los levitas, que tienen un contexto histórico y genético muy claro en el templo, ¿no? Claro, la tribu de Leví. Pero, ¿quién es Melquisedec y por qué este nombre cambia las reglas del juego de manera tan drástica? Pues es una pregunta fundamental, porque sin entender esto, toda la lógica del documento se cae a pedazos. Ajá. En el sistema antiguo, el sacerdocio dependía 100% de la genealogía. Si una persona no nacía con el ADN de la tribu de Leví, Pues no podía ser sacerdote. Punto. exacto, era una ley estrictamente carnal y biológica. Pero Hebreos rescata a Melquisedec. Esta figura misteriosa del libro del Génesis, ¿verdad? Esa misma, una figura que aparece sin registro de genealogía, sin principio de días ni fin de vida. El autor de Hebreos usa esta figura para explicar cómo opera el sacerdocio de la nueva realidad. Argumenta que el nuevo sacerdocio no se basa en el ADN, sino en, cito, el poder de una vida indestructible. ¡Wow! O sea, como esa vida es eterna, su sacerdocio es inmutable. Sí. Y la consecuencia lógica de esto es la abrogación de la que hablamos. Claro.
Si el sacerdocio cambia de una base genética a una base espiritual eterna, la ley que exigía un templo físico también queda anulada. Eso lanza una provocación intelectual ineludible para el dispensacionalismo, ¿eh? Totalmente. Porque si se toma en serio el capítulo 10 de Hebreos, el cual afirma que este evento histórico cerró el telón de forma definitiva para los sacrificios antiguos, gracias a ese nuevo orden eterno. Ajá. Entonces, la idea de un tercer templo físico presenta una contradicción, pues, insalvable. Así es. Si en un futuro templo de piedra se reinician los sacrificios de animales, ¿no haría eso que el sistema fuera redundante? Redundante y problemático. Peor aún, ¿no sería como declarar públicamente que aquel sacrificio que se consideraba definitivo de repente resultó ser insuficiente y, oye, hay que volver a matar becerros? Esa es la espina dorsal del debate, sin duda. Es fuertísimo. Sí, porque desde la perspectiva del análisis de este texto, validar un futuro sistema de sacrificios en un templo de piedra es rechazar abiertamente la eficacia de la obra descrita en Hebreos. Claro. La lógica es implacable, la verdad. La realidad espiritual abroga por completo la necesidad de la sombra física. Volviendo a la analogía de la red financiera, sería como desconectar la red global y obligar a todos a usar de nuevo monedas de cobre, ¿no? Exactamente. Es volver al sistema obsoleto. Bueno, pero si el templo ya no es físico y el sacerdocio genético de los levitas quedó anulado por este orden eterno de Melquisedec, surge una gran interrogante sobre el personal humano. O sea, ¿quién opera en este nuevo edificio descentralizado? Y eso nos lleva directamente al núcleo del título del documento, los sacerdotes de Sadoc. Entonces, ¿qué significa todo esto de Sadoc? Pues, para entender la identidad de estos sacerdotes, hay que hacer un poco de historia clínica del Antiguo Testamento. Ok, vamos a la historia. Específicamente en el capítulo 44 de Ezequiel. Ajá. El texto describe una época en la que la nación antigua cayó en una profunda idolatría. La tragedia fue que muchos de los propios sacerdotes levitas participaron en esa apostasía. O sea, cedieron ante la presión. Sí, corrompieron el santuario para complacer a la gente. Sin embargo, hubo un grupo específico, los hijos de Sadoc. Ok. Ellos se negaron a comprometer la santidad del altar, mantuvieron el orden y la fidelidad cuando todos los demás claudicaron. ¡Wow! Por esa fortaleza interna, el texto antiguo les otorgó el derecho exclusivo de acercarse a ministrar. Eran como el círculo de máxima confianza en medio de una crisis, ¿no? Exactamente. Cuando los demás entraron en pánico o se vendieron, pues ellos se quedaron leales en la sala de mando. Sí, no se movieron. El texto plantea un puente lógico fascinante. Pero a ver, ¿cómo se justifica teológicamente pasar de un privilegio estrictamente genético, o sea, ser descendiente biológico de un hombre llamado Sadoc, Ajá. a un estado espiritual moderno? ¿Cómo aceptó la mente antigua esta redefinición radical del ADN al espíritu? Es que esa es la genialidad de la transición del antiguo al nuevo pacto. A ver. La mente antigua tuvo que comprender que las categorías biológicas eran solo pedagogía, eran lecciones objetivas. Como usar manzanas para enseñar a sumar. Exacto, tal cual. El Nuevo Testamento introduce el concepto del sacerdocio real. La exclusividad pasó de la biología a la lealtad a la verdad. El documento argumenta que el ADN de un verdadero sacerdote hoy no es la descendencia de sangre de Sadoc, sino compartir esa misma actitud de fortaleza interna frente a la apostasía religiosa moderna. O sea, la fidelidad ya no consiste en cuidar que no entren ídolos de madera a un cuarto de piedra en el Medio Oriente. Para nada. Consiste, según el texto, en no contaminarse con los sistemas religiosos corruptos del presente. Sí, sí, sí. Y hace una distinción vital, ¿no? No se sirve a un edificio terrenal ni a una institución. Se sirve a una realidad espiritual suprema. ¿Y ese cambio de enfoque transforma por completo la manera en que se experimenta la fe? Totalmente. Porque si el servicio de alguien está atado a un edificio o a una megaestructura organizacional, pues su convicción es vulnerable a lo que le pase a esa estructura física. Claro, se cae el edificio, se cae la fe. Pero si la persona opera bajo el principio de los sacerdotes de Sadoc, su ministerio es interno, constante e inquebrantable frente a las crisis externas. Tal como lo fue en el relato histórico. Exactamente igual. Pero, a ver, siendo sumamente críticos con esta interpretación. Venga. Si el templo es puramente espiritual y el sacerdocio es una cuestión de actitud y orden interno, nos queda un misterio técnico gigantesco en los textos fuente. Ya sé por dónde vas. Porque
Cualquiera que lea los últimos capítulos del profeta Ezequiel se encontrará con una cantidad de detalles técnicos abrumadora. Sí, parece un manual de construcción. Ezequiel dedica páginas enteras a dar medidas exactas, el grosor de los muros, la altura de las puertas, el número exacto de escalones. La ubicación de las mesas para los sacrificios, sí. Todo. Entonces, si el objetivo del texto es hablar de un orden espiritual, ¿por qué dictar las dimensiones exactas de una puerta de madera? Ujú. ¿No resulta un salto interpretativo muy conveniente tomar un texto que parece un manual de ingeniería civil y decir, bueno, todo eso es simplemente metáfora o poesía para el alma? Es una objeción completamente válida, la verdad. Sí, porque suena conveniente. Pero si conectamos esto con el panorama general, el documento aborda este punto no descartando las medidas como simple poesía, sino aplicando una lógica arquitectónica a la naturaleza humana. A ver, explícame eso. Introduce el concepto de la arquitectura del alma. Arquitectura del alma, ok. El argumento es que no se trata de una metáfora conveniente, sino de una exigencia de rigor. Ujú. Así como un edificio físico se derrumba si un muro de carga está desviado unos centímetros, Claro. una comunidad espiritual colapsa si las doctrinas centrales y el carácter de sus miembros están torcidos. Es decir, la herramienta de medición no es para calcular cuántos ladrillos se necesitan comprar en la ferretería. Exacto. La meticulosidad que se lee en Ezequiel es precisamente el punto central. Exige una meticulosidad absoluta en la vida interna, tal como un ingeniero la exige en la construcción. ¡Wow! Si el creyente es ahora la piedra viva, esa piedra no puede tener cualquier forma ni ser colocada al azar. No puede estar chueca, digamos. Para nada. Requiere disciplina, simetría teológica y alineación con la sana doctrina. Claro. Las medidas detalladas simbolizan el orden estricto que estructura la vida de quien sirve verdaderamente en este nuevo sacerdocio. No es poesía vaga, es un plano de rigor espiritual. Fíjate que eso le da un giro de 180 grados a la lectura de estos textos antiguos, ¿eh? Totalmente. Porque mientras que la perspectiva dispensacionalista busca un lote baldío en Jerusalén para levantar una estructura literal, Invirtiendo tiempo, dinero. sí, recursos en observar la geopolítica y todo eso, la perspectiva de los sacerdotes de Sadoc dirige la mirada hacia el interior. Es una introspección radical. La revelación que plantea el texto es que el individuo mismo es ese espacio en construcción diaria. Es un trabajo de ingeniería pesada, sin duda, pero del intelecto, del carácter y de la integridad doctrinal. Y francamente resulta un trabajo mucho más arduo. Uf, sí, Porque resulta relativamente fácil donar fondos para que otros construyan un monumento físico al otro lado del planeta. totalmente. Firmas el cheque y ya. Pero lo verdaderamente difícil es someter la propia vida a esa cinta métrica de perfección y orden espiritual que exige el texto. Ajá. Esa es la tensión central que este documento expone y resuelve. Bueno, para sintetizar el inmenso recorrido de nuestra inmersión profunda de hoy, que la verdad ha estado buenísima. Sí, muy densa, pero fascinante. Hemos atravesado siglos de debate y evolución teológica. Comenzamos analizando la postura que espera una obra futura de piedra y lodo, Ujú. pero al cruzar esa idea por el filtro analítico del apóstol Pablo y la profunda epístola a los hebreos, descubrimos la premisa de que construir dicho edificio sería reconstruir un muro de separación. Un muro que, como vimos, ya fue demolido intencionalmente. Exacto. Analizamos a fondo cómo el sacerdocio levítico, que estaba limitado por la biología y dependiente de la sangre ineficaz de animales, pues fue simplemente la sombra preparatoria, Solo la maqueta. Naje genético. sino un compromiso inquebrantable con la verdad dentro de un edificio que respira y que se expande a nivel global, ¿no? Así es. Y sabes, esto plantea una pregunta importante, un desafío intelectual enorme para concluir. A ver, suéltala. Si esta premisa teológica es correcta y el templo de piedra quedó obsoleto hace 2000 años porque la humanidad misma se convirtió en el santuario definitivo, Ujú, pues obligaría a cuestionar seriamente cómo se invierte el esfuerzo en la actualidad. claro. ¿Cuántos recursos modernos, cuánta atención mediática y energía vital se gastan intentando construir, defender o financiar estructuras físicas creyendo que allí reside lo sagrado? Uf. ¿Qué ocurriría si todo ese inmenso capital humano se redirigiera a la ingeniería interna a ajustar las medidas del intelecto y el carácter que propone el documento? Wow. Es la clase de análisis que obliga a replantear no solo la lectura de textos antiguos,
sino la forma en que se entiende la propia función en el mundo para cualquiera que estudie esto. Totalmente de acuerdo. Los planos más importantes no resultaron ser para levantar muros de exclusión externa, sino para estructurar el rigor interno. Así es. Ha sido verdaderamente fascinante desglosar las implicaciones de cambiar el paradigma de la piedra al espíritu. Esperamos que esta inmersión profunda haya aportado una claridad muy útil y material abundante para el análisis intelectual. Sigan cuestionando y analizando estos fascinantes temas y nos escuchamos en la próxima exploración.